Gloria a Dios. Gracias, chicos. Excelente trabajo para estos chicos. Dios les bendiga, muchachos. Bueno, mientras los niños van pasando a su clase, voy a pedirle a los jóvenes que hoy se queden aquí con nosotros, por favor. Los niños sí pueden pasar a sus clases. Y voy a invitarlo a usted a que abra la palabra de Dios conmigo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas. Primera de Corintios 15, 17. ¿Estamos todos ahí? Para quienes no tengan la Biblia, también vamos a estarla proyectando aquí. Si la tiene ahí, lo invito a que se ponga en pie y vamos a leer este pasaje. Primera de Corintios 15 del 17 al 19, dice así: y si Cristo no ha resucitado, ¿ok? Mire lo que nos va a decir. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. Mi versión dice falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Ahí no hay esperanza de nada. Han perecido. Versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable esta mañana. Padre del cielo, te alabamos. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas cada domingo, de compartir con los hermanos, de alabarte juntos, de unir nuestras voces para decirte cuánto te amamos, cuánto te agradecemos, cuánto has enamorado nuestros corazones. Señor, gracias también por este tiempo en la palabra, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra nos transforma, Señor. Y hoy estamos aquí rogándote que este tiempo en el que vamos a estudiar tu palabra, tú vengas, tú nos hables, tú nos enseñes, tú nos hagas más como tú. Gracias te damos una vez más y es en el nombre de ese precioso Jesús que oramos. Amén. Mi iglesia preciosa, puede tomar asiento. Yo espero que usted haya escuchado el nombre de Lee Strobel. Este hombre era un ateo. Este hombre es un periodista. Y le pasó lo peor que le puede pasar a un ateo: que alguien de su familia conozca de Dios, se convierta en teísta, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a este ateo. Su esposa le hablaron del Señor Jesús, conoce al Señor Jesús, se enamora del Señor Jesús, es discipulada, es enseñada, se bautiza. O sea, esto es en serio. Esta mujer entrega su vida a Dios y este hombre se está volviendo loco. Este hombre está desesperado, este hombre no sabe qué hacer. Así que como buen periodista dice: no hay problema. Yo voy a demostrarle a mi esposa que lo que ella ha creído es una farsa, es una mentira. Yo voy a demostrarle que esta religión es una religión más falsa. Entonces empieza a preguntar, bueno, si yo voy a probar que el cristianismo es falso, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Qué tengo que derrumbar? Y uno de sus amigos le dice: muy sencillo, tienes que probar que la resurrección nunca ocurrió. Porque si tú tumbas la resurrección, tú has tumbado todo el cristianismo. Si tú puedes probar que la resurrección fue falsa, que nunca ocurrió, pare de contar. Y empieza este hombre
con sus habilidades investigativas, con sus capacidades de entrevistar, de investigar, se va hasta Israel, examina las pruebas que hay, entrevista a las personas más preparadas en cada ámbito. Su esposa no tiene idea que él está haciendo esto, pero me impresiona cómo su esposa está orando para que este hombre conozca de Dios, para que este hombre conozca a Dios. Y este hombre se encuentra en cualquier otro plan. Lo único que él quiere es probar que la resurrección nunca ocurrió. Pues resulta que este hombre llega a su casa un día cuando ha terminado toda su investigación y le dice a su esposa: quiero que sepas que llevo meses investigando la resurrección de Jesús, porque quería probarte que era una falsa, que era una mentira. Pero necesitas saber que todas las pruebas demuestran que Jesús resucitó. Y ahora yo quiero conocer el Jesús que tú has conocido. Y ahora yo quiero tener tu fe. Escribió un libro que se llama The Case for Christ, el caso de Cristo. La movie también está, The Case for Christ, en español, en inglés, el caso de Cristo. Véasela, porque es tremendo el testimonio real de este hombre. Y es verdad, la resurrección podemos decir que es la doctrina más importante de la Biblia, porque es que nuestra salvación depende de la muerte y resurrección de Jesús. Mientras otras religiones se basan en lo bueno que las personas pueden hacer, en los logros que las personas puedan alcanzar, el cristianismo únicamente se basa en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Absolutamente nada más. No hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzar la vida eterna si no es por lo que Jesús hizo en la cruz. Así que, como dice nuestro pasaje, si Jesús no ha resucitado, entonces nuestros pecados no han sido perdonados. Si Jesús no ha resucitado, tú y yo literalmente estamos perdiendo el tiempo todos los domingos en este lugar. Apague y vámonos, como decimos en Colombia. Si Jesús no ha resucitado, tú y yo no tenemos esperanza de una vida eterna. Tú y yo estamos condenados al infierno eternamente, nos enseña la palabra del Señor. Si Jesús no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido y nada de lo que tú y yo hemos creído tendría fundamento. Es por eso que la resurrección es la doctrina más atacada. Es por eso que se han inventado contrateorías acerca de la resurrección. Ideas para tratar de explicar lo que realmente pasó, para negar la resurrección. Y déjeme le cuento, estas contrateorías, muchos las han creído. Y me atrevo a calificarlos como incautos, como personas que no han ido un poco más allá. Solamente escuchan la contrateoría y dicen: ay, sí, yo nunca había escuchado eso. Mira, estaba precisamente esta semana escuchando un experto en el Nuevo Testamento. Usted va a cualquier universidad que no sea cristiana y usted se va a encontrar con eruditos, expertos en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, manejan el hebreo, manejan el griego. No quiere decir que creen en Jesús, porque quiero que entendamos una base. Para usted y para mí, la Biblia es la palabra de Dios, porque lo creemos, porque Él así lo ha demostrado. Pero además la Biblia que usted y yo tenemos también es un libro antiguo, usted lo sabe. La Biblia se escribió años atrás, así que cuando vienen a estudiar la Biblia tienen que estudiarla como un libro antiguo. Y lo hermoso es que como un libro antiguo la Biblia ha pasado los exámenes que usted quiera, lo hemos estudiado aquí. Así que la Biblia es un libro donde muchos pueden ir para historia, donde pueden conocer muchas cosas del antiguo tiempo. Entonces quiero que hoy, conforme estudiamos ese tema, entendamos algo. La Biblia en sí es un libro antiguo que tiene historicidad, que tiene pruebas de lo que pasó en la antigüedad, ¿ok? Que ahora también es la palabra de Dios, también lo es. Eso es importante que lo entendamos, porque este hombre, este erudito, estaba hablando supuestamente de las incongruencias que hay entre los evangelios.
Como unos dicen, como un evangelio dice que fueron 2 ángeles, pero el otro evangelio dice que fueron 1. ¿Cómo es posible que un evangelio diga que eran 3 mujeres cuando el otro evangelio dice que era solo una? Entonces él estaba presentando su punto de cómo ni siquiera los discípulos se ponían de acuerdo. Lo interesante es que a cada una de estas posturas había una respuesta lógica, bíblica e histórica. A cada una de ellas. Pero cuando usted miraba a las personas que estaban escuchando esto, que solo estaban escuchando ese lado de la historia, decían, ay, si ve, yo sabía que la Biblia era mentiras. Ay, si ve, yo sabía que habían incongruencias. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque cuando se levantan estas teorías, nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que saber cómo responder. Nuestros hijos necesitan una respuesta clara. El Señor nos manda en su palabra estar listos para defender nuestra fe, ¿ok? Y muchos han retrocedido por estas teorías que se han levantado. Muchos han dudado de su fe, pero también Dios ha usado estas teorías para que muchos nos metamos a estudiar más la palabra, nos metamos a prepararnos y al ver estas respuestas bíblicas, históricas y lógicas, nuestra fe se fortalezca. Por eso en esta mañana deseo compartir con ustedes 3 pruebas de la resurrección. 3 pruebas. El Señor hoy va a darle información a nuestro cerebro y esperanza a nuestro corazón. Vamos a ver 3 pruebas y muchas de estas, no quisiera darle crédito, pero me toca, son del libro del Dr. Lee Strobel. Muchas de estas son de apologetas que han dedicado su vida a mostrarnos esto a través de la palabra de Dios, de la historia, de los descubrimientos, etcétera. ¿Ok? ¿Va conmigo? Prueba número 1 de la resurrección de Jesús. 1, la muerte de Jesús. ¿Suena raro? ¿Cómo así que una prueba de la resurrección de Jesús es la muerte de Jesús? Sí, porque sin muerto no hay resurrección. Entonces muchos han atacado la muerte de Jesús. Se levantó en el año 70 aproximadamente una teoría de que lo que a Jesús le había pasado era que le había dado un soponcio. No era, la llamaron la teoría del soponcio, del desmayo. No era que Jesús había muerto. Lo que pasaba era que por la sed, por la deshidratación, por el calor, por la pérdida de sangre, Jesús se desmayó. Entonces, cuando Jesús vuelve en sí, sus discípulos dijeron, resucitó. Entonces, era una explicación a la resurrección. Unos años más tarde, llega un caballero con el apellido Schonfield. Su apellido es tan feo como la teoría. Él agregaba esta teoría y decía, mire, lo que pasó fue que Jesús planeó su arresto. Jesús organizó para que tuviese un juicio, una crucifixión, hizo arreglos para ser drogado y pasar por muerto. Entonces, cuando le tuvieron por muerto, lo que hizo Jesús fue que tuvo tiempo para recuperarse de las heridas, de los maltratos, de los huecos en sus manos, en sus pies, y entonces se levantó y dijo, he resucitado. Y muchas personas dicen, esa es una buena explicación. Tiene sentido porque es que nunca hemos escuchado de alguien que vuelva de la muerte. Pero mire, me impactaba tanto cuando en su libro el Dr. Strobel decía, hay un problema con eso. El problema con eso es que en la historia no hay un solo récord de una persona que haya sobrevivido a una crucifixión romana completa. No hay un solo récord y fueron muchas las crucifixiones en Roma y antes de Roma. Dice, no hay un solo récord de un solo individuo que haya resucitado, que haya sobrevivido a una crucifixión romana. Yo creo que usted de pronto ha tenido la oportunidad de meterse a ver un poquito cómo eran las crucifixiones. A mí me encanta mostrarle a mis jóvenes la película de Mel Gibson, La Pasión. Y es interesante porque yo daba por hecho que mis jóvenes las habían visto y muchos no la habían visto.
Dilian, pero qué película tan sangrienta. Ese es el punto. Que por muchos años nos dibujaron un Jesús en la cruz con una gotica de sudor aquí y una gotica de sangre aquí. Y eso está súper fuera de la realidad. Me impacta que el actor que hizo la película, representó a Jesús en la película La Pasión, solamente actuando su brazo se dislocó y estaba actuando. Y él cuenta el dolor que estaba sufriendo de la posición y era una actuación. La historia nos enseña que era una crucifixión romana. Número 1, antes de la crucifixión había un tiempo de maltrato, de tortura. Una de las herramientas que usaban se llamaban flagrum, y eso no es con acento en latín, y usted lo ha visto seguramente, era como un látigo. En su punta tenía unos hierros así, con el fin de que cuando golpeara la piel, rasgaba y arrancaba. Solo una parte del maltrato, y eran varios latigazos, no uno. Los récords muestran que habían hombres que ni siquiera alcanzaban a llegar a la cruz, porque no lograban sobrevivir este momento de tortura. Pero si usted era tan de malas de sobrevivir en la tortura, al colgarlo a la cruz, iglesia, la sola posición en la que se encontraba el cuerpo, seguramente usted ha leído la dificultad, cómo el hombre tenía que impulsarse para respirar y en el proceso golpear su piel contra abierta, las heridas destapadas contra la cruz. Todo lo que empieza a pasar en el cuerpo por la pérdida de sangre, por las heridas abiertas, la inflamación que se causa en la cabeza, en el estómago, cómo las venas, cómo se rompe el cuerpo. Entonces necesitamos entender que si algo identificó a los romanos fue su fuerza. Si algo identificó a los romanos fue que ellos conquistaron con la fuerza. Estos eran expertos en matar. Ahí no era que uno romano dijo, ve, ¿cómo amarramos a este de esa cruz? Ve, ¿y cómo pasó la cuerda? Eran expertos. Ellos no inventaron la crucifixión, parecían chinos, fueron los que la perfeccionaron. Ellos eran expertos haciendo esto. Es muy importante que leamos Juan 19, 32 y 34. Miren lo que dice Juan 19, 32 y 34. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. ¿Por qué están quebrando las piernas de estos hombres? Porque recuerden que al otro día a Jesús lo crucifican y el otro día era ¿qué? ¿Qué día venía para los judíos? La Pascua, el sábado. Así que tenían que bajarlo rápido de esa cruz porque venía un día muy solemne y no podemos hacer nada. Entonces al golpearle, al quebrarle las rodillas y no tenían más para tomar impulso, morían asfixiados. Así que estos dos no han muerto, le parten las rodillas al uno, le quiebran las rodillas al otro, pero miren lo que dice el versículo 33. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Otra vez, aquí está un hombre hombres que son expertos en crucifixión, ¿ok? Cuando ellos llegan y van a hacer la muerte de Jesús más rápida, dicen, no, aquí no es necesario. Ya Jesús estaba muerto. Lo están diciendo soldados romanos, no los discípulos, no los que lo quieren. Hombres expertos en matar están diciendo, no es necesario que le quiebren las piernas. La revista de la Asociación Médica, The Journal of the Medical Association, es una revista científica, es americana, es secular, no es cristiana. Y quiero leerles lo que ellos concluyeron después de haber hecho una investigación histórica con las evidencias de la muerte de Jesús. Mire la conclusión. I'm quoting, estoy leyendo directamente de ellos. El peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto incluso antes de que le infligieran la herida en el costado. ¿Ok? Estamos hablando de médicos
que han llegado a la conclusión de que Jesús ya estaba muerto. Un punto también muy importante que tumba esta teoría, esta idea, es que la muerte de Jesús por medio de la crucifixión es uno de los puntos más mencionados a lo largo de su vida. Cuando se habla de Jesús, de la vida de Jesús, lo que más se menciona es su muerte. Y es importante porque recordemos que la Biblia es un libro antiguo, como es las historias de Alexander the Great, tantas historias que estudiamos. Tener solamente dos fuentes para corroborar un hecho en libros de la antigüedad se considera lo mejor. Que se hayan preservado dos fuentes se considera wow. Fuentes independientes, diferentes, de autores separados que confirman la muerte de Jesús, hay 9. Hay 9. Estamos hablando que varios de ellos se encuentran en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el libro de Primera de Pedro, Apocalipsis. Pero también usted recuerda a Josefo. Josefo, aquel historiador del primer siglo judío que trabajó para los romanos. Josefo habla de la muerte de Jesús, cómo fue muerto. ¿Recuerda a Tácitus? Hoy se le considera a Tácitus como uno de los más grandes historiadores de la antigüedad. Adivine qué menciona Tácitus. La muerte de Jesús. Es más, el Talmud, ¿usted sabe qué es el Talmud judío? Usted sabe que los judíos tienen su Torá, el Antiguo Testamento, pero ellos tienen algo que se llama el Talmud. El Talmud es como un comentario donde ellos explican acerca de este Antiguo Testamento. El Talmud judío habla y corrobora la muerte de Jesús. Así que podemos estar seguros de que no fue que Jesús se desmayó, no fue que le dio un beriberi, no fue que le dio un soponcio y entonces después se sintió bien y dijeron resucitó. Jesús estaba muerto. De esa cruz bajaron un cadáver. Jesús estaba muerto. Vamos a mirar entonces la prueba de la resurrección número 2. ¿Le parece? Tranquilo que solo tengo 18, vamos bien. La prueba número 2. Quiero que vaya conmigo a Lucas 24 y leamos del 1 al 5. La prueba número 2 está en Lucas 24 del 1 al 5. Si se le hace familiar es porque los niños acabaron de actuar este pasaje para nosotros. Y aquí vamos a estudiar acerca de la tumba vacía. La prueba número 2 para que podamos creer en la resurrección es que había una tumba vacía. Vamos a ver qué dice el versículo 1 dice, pero el primer día de la semana, o sea el domingo, para el judío el primer día de la semana es el domingo, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado. Era costumbre en aquella cultura. Pero encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando ellas entraron a la tumba, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas, mire, ellas están asustadas, ellas no entienden qué está pasando. Eso es un detalle importante. Y estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Entendamos algo. Las mujeres llegan a esta tumba y la piedra ha sido corrida no para que el Señor Jesús pueda salir, era para que ellas pudieran entrar y corroborar que Él no estaba allí. Es importante que la Biblia nos dice que la
tumba vacía fue descubierta por mujeres. No porque al feminismo, no. Es porque en la cultura judía se tenía un concepto supremamente bajo de la mujer. En la cultura judía a la mujer no se le permitía en corte ser un testigo. No se le permitía. Mire lo que dice Josefo de lo que opinaban los judíos en cuanto a la mujer. No se admita el testimonio de las mujeres debido a la ligereza y audacia de su sexo. Por lo tanto, hagámonos la próxima pregunta. Si los discípulos están inventando esto, si esto es algo que está programado por Jesús y los discípulos como lo quieren hacer ver, ¿por qué a quién se le ocurriría que los testigos fueran mujeres? En esa cultura, a nadie. ¿Qué habría sido más lógico? Llamen a 2 hombres, porque el testimonio de 2 hombres sí era creíble. ¿Usted recuerda cuando quieren levantar falso testimonio contra Jesús? ¿Qué dicen? Traigan a 2 testigos falsos. Vinieron 2 hombres, hablaron en contra de Jesús, entonces pudieron llevar a Jesús al juicio. El hecho de que fueron mujeres jamás habría sido parte de un plan humano. Habría sido absurdo, habría sido ilógico, pero fue la verdad. Por eso no podían cambiarlo. Por eso me encanta aquí como Tomás en nuestra obra le decía a sus amigos, ¿cómo se les ocurre creer a las mujeres? No es que Tomás era un machista, es que era la cultura. Es que era la cultura, pero no podían negarlo, no podían cambiarlo, no podían modificarlo, porque era así como había ocurrido. Pero no solo eso, sino que hay una evidencia también que quiero compartir con ustedes. Vamos a Mateo 28, del 11 al 15. Miren lo que nos cuenta Mateo capítulo 28 del 11 al 15. Entonces ya ellas han salido, ¿verdad?, a contarle a los hombres y miren lo que nos sigue diciendo este pasaje. Dice, y mientras ellas iban, las mujeres, he aquí algunos de la guardia romana. Recuerden que Jesús dijo que iba a resucitar y ellos dijeron, si este hombre resucita, se nos daña el paseo, mándenme una guardia que cuiden eso. Entonces se está refiriendo a esos hombres romanos de la guardia. Algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes judíos de todo lo que había sucedido. Y después de que ellos se reunieron con los ancianos y deliberaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo así que un ángel? ¿Cómo así que no hay cuerpo? Mire lo que concluyeron. Dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, porque si se dan cuenta que usted estaba durmiendo mientras estaba en guardia, usted lo mataban. Ellos le dicen, mire, tranquilo, si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Así que ellos, los guardias, tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. El hecho de que los sacerdotes digan, vamos a decir algo, vamos a decir que fue que los discípulos se robaron el cuerpo, quiere decir que no había cuerpo. Los sacerdotes no tuvieron cómo decir, no, espere, mire, entre, mire que aquí está el cuerpo. Ellos reconocieron que no había cuerpo. Lo que hicieron fue, cambiemos la historia. Démosle otra razón a la desaparición de ese cuerpo. Porque recordemos, iglesia, ¿por qué los líderes religiosos crucificaron a Jesús? No era por lo que enseñaba, porque no enseñaba nada lejos de la palabra. No era por las buenas obras que hacía, porque el Señor Jesús les pregunta, ¿por cuál de las buenas obras me van a crucificar? No era por eso.
Era porque el Señor Jesús hablaba con autoridad como no hablaban ellos. Era porque el Señor Jesús se fue en contra y predicó ampliamente acerca de la hipocresía y la falsedad de estos líderes espirituales, que por afuera se veían muy espirituales y por dentro estaban podridos. Fue la palabra exacta que usó el Señor Jesús. Así que todo el imperio de respeto que estos hombres habían levantado, ¿qué estaba pasando? Les estaban tumbando el negocio. Es por eso que ellos sacrifican a Jesús. Tenemos que deshacernos de él. Nos está dañando el parche. Así que si ahora se enteran que el que ellos crucificaron resucitó, ay sí, mejor dicho, ellos no pueden, eso no puede saberse. Mejor demos una explicación alterna. Pero tuvieron que reconocer que la tumba estaba vacía. Es muy importante, iglesia, que cuando se levantan esas teorías nosotros evaluemos un momentico. ¿Dónde ocurrió la muerte y resurrección de Jesús? Jerusalén. ¿Cuántas personas fueron testigos? Recuerde que la crucifixión no era algo privado. Era en el lugar más alto, lo hacían cruzar a través de toda la ciudad. Toda la gente era testiga, sabían lo que había pasado. Y es muy importante que en el capítulo 2 de Hechos, Hechos es el libro que sigue de los evangelios, ¿verdad? Los evangelios nos cuentan la vida, muerte y resurrección de Jesús. Inmediatamente Hechos nos cuenta qué pasa con los discípulos cuando el Señor asciende al cielo. Iglesia, en Hechos capítulo 2 nos encontramos a Pedro. Solo han pasado 7 semanas. ¿Cuántas semanas? 7 semanas de la crucifixión y resurrección del Señor Jesús. 7 semanas, ni siquiera 2 meses. Y Pedro está en el aposento alto con los 120. ¿Recuerda? El Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y aquellos discípulos que estaban aterrorizados, que ni siquiera fueron a ayudar a las mujeres a mover la piedra, porque dice los otros evangelios que las mujeres decían, ¿y quién nos va a mover la piedra? Seguro que le preguntaron discípulos, no, yo ya no arrimo. Dijeron que el que esté relacionado con Jesús también lo crucifican. Dice la palabra que estaban escondidos. Estos discípulos que hace 7 semanas estaban escondidos, ahora están aquí. Nos dice la palabra que Jerusalén está lleno porque viene la fiesta de Pentecostés. Venían de todos los lugares, así que el gentío era, no sé si usted ha ido en Medellín a ver alumbrados. No hay por dónde caminar. Eso era así. Ahí se para Pedro y les voy a leer solamente una parte de lo que dice Pedro. Pedro, Hechos 2 del 22 al 24. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Iglesia, esto es muy importante porque es que Pedro está hablando de que Jesús murió y resucitó en Jerusalén. No en una ciudad diferente, no en un país diferente. Cualquiera que no creyera que tenía que hacer. José de Arimatea, ¿dónde fue que lo enterraste? Ir a la tumba. Cualquiera podía ir, cualquiera que hubiera tenido el cuerpo podía sacarlo y decir, mira, aquí está el cuerpo. Pero no hay ningún récord de que la gente dijera, eso es falso, encontramos el cuerpo de Jesús. Por eso, ese mito, porque uno de los mitos es que lo que pasó fue que las mujeres fueron a la tumba equivocada. ¿En serio? Entonces también los discípulos, también los guardias, hasta los ángeles se equivocaron de tumba. Y si las mujeres estaban en la tumba equivocada, no habría llegado alguien a decir, venga, esta no es, vamos, es que es la de allí.
Ellos sabían dónde había ocurrido. El pueblo lo sabía. Y también tumba una de las teorías que dicen que la resurrección de Jesús es tan solo un mito. Es una leyenda que se fue desarrollando años después, que nunca se habló de que Jesús había resucitado, pero que con el tiempo ellos empezaron a darle a Jesús esta capacidad de resucitar. Me encanta porque el doctor Strobel dice en su libro que cuando se entrevista con estas personas que son expertas en saber cuánto demora algo en convertirse en mito, leyenda, él decía, ni siquiera 2 generaciones es suficiente. Tienen que pasar más de 2 generaciones. ¿Cuánto tarda una generación aproximadamente? ¿Cuántos años? 40 años una generación. Tienen que pasar por lo menos 80 años mínimo para que no hayan personas que digan, eso es mentira, eso no fue así. Por lo menos, aquí han pasado solo 7 semanas. 7 semanas y ya están predicando que Jesús resucitó. Y este mensaje de Pedro es el que usted empieza a escuchar a lo largo de todo Hechos. Todo Hechos, el mensaje es Jesús resucitó, aquel que ustedes mataron. Pablo se entrevista con el rey y ¿qué le dice? Esto no ha ocurrido en algo ahí como escondidas. Ustedes saben lo que pasó. Jesús resucitó. Así que iglesia, la tumba vacía es prueba de la resurrección de Jesús. Nadie pudo salir con el cuerpo. Nadie pudo explicar dónde estaba el cuerpo. Y quiero darle rápidamente la última prueba de la resurrección. Hay muchas más. El tiempo es corto. Quise darle 3 pruebas muy importantes. Y quiero presentarle la vida de los discípulos. Los discípulos son una prueba de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Número 1, ellos fueron testigos oculares. Nadie les contó, ellos lo vivieron. Nos dice la palabra que cuando el Señor Jesús resucita, Él se presenta a los discípulos. Y los detalles del Señor son preciosos porque Jesús les dice, denme de comer, denme comida. Resulta que uno de los mitos, de las teorías que quieren explicar esta aparición de Jesús resucitado a los discípulos, dice, lo que pasó fue que todos tuvieron una alucinación. Ellos estaban tan deseosos de ver a Jesús. Ellos estaban tan tristes por su pérdida. Su corazón deseaba tanto que eso no hubiera ocurrido así, que lo que pasó fue que todos tuvieron una alucinación. Pues el señor Lee Strobel se va a consultar a las personas expertas en alucinaciones, en sueños, y él le dice, mira, hablemosle en confianza, mira Lee. La alucinación que se habla ahí dice que se le presentó a varias personas, pero en una ocasión hasta 500 a la misma vez. 500 lo vieron a la misma vez, dice él. ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que las alucinaciones existen, claro, pero funcionan como los sueños. Son independientes. Cada persona lo tiene. Usted no puede estar durmiendo con que está en las Islas Malvinas, despertar a su esposa y decirle, mija, venga, sueñe conmigo y me ahorro el viaje, me ahorro la plata, los tiquetes y nos vamos de vacaciones. Ojalá, hay hermanos que están orando, Señor, porque esta muchacha no quiere sino vacaciones. O Hawái, no se puede. Es lo mismo, explicaba él, con las alucinaciones. En caso de que alguien la tenga, es independiente. No ha existido jamás que menos 500 personas tener la misma alucinación. Y lo lindo es cuando la palabra nos dice que el Señor Jesús les dice, denme de comer, tóquenme. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús? Yo no soy un espíritu, porque allá en el 2020 y punta van a inventar que era un espíritu. Aquí de una vez les demuestro que no. No soy una alucinación, denme comida, porque allá les van a decir que es una alucinación. Las alucinaciones no comen. Vieron al Señor Jesús y me encanta cuando la palabra dice, es más, algunos de esos 500 aún viven. Vaya, pregúntele.
Si algo tiene alguien que está inventando un chisme, ¿sabe qué dice? Mire, el pastor dijo tal cosa de usted, pero no le pregunte al pastor porque él me dijo que no le dijera a nadie. ¿Sí o no? El chisme es, no vaya a preguntar porque quedó en la calle. Pero aquí están los discípulos diciendo, vaya, pregunte usted mismo, no crea lo que le estoy diciendo. No, vaya, asesórese usted mismo, cerciórese usted mismo. Muchos de ellos aún viven, de los que lo vieron, de los que lo tocaron, vaya, hay testigos que pueden decirte si estoy diciendo mentiras o si lo que estoy diciendo es verdad. Los testigos oculares en un caso, en un juicio, es lo mejor que puede haber. Es lo mejor que puede haber. Y tenemos discípulos que fueron testigos oculares, pero además, prueba de la tumba vacía, de la resurrección de Jesús, es la persecución que sufrieron estos discípulos. Por lo que ellos vieron, por lo que ellos predicaron, por lo que ellos creyeron. Tenemos, historia nos cuenta las vidas tan difíciles que ellos tuvieron que enfrentar. Sabemos claramente que lo que fue Santiago, lo que fue Pedro y lo que fue Pablo, los tres murieron mártires a raíz de su fe. A los tres los murieron. Esas tenemos pruebas. Ahora, la tradición de la iglesia nos dice que no solo fueron ellos tres, que de los 12 discípulos, 11 sufrieron martirio. 11 fueron asesinados por su fe. A Juan fue el que mejor le fue. Pero 11 de ellos, iglesia, fueron apedreados. Iglesia, fueron encarcelados las veces que usted quiera. Yo creo que a Pablo ya le tenían un cuarto independiente en la cárcel porque se demoraba más en salir a que lo volvieran a meter a ese pobre. Es imposible que ellos vivieran este tipo de vida y sufrieran este tipo de muerte por una mentira. Iglesia, ponga atención, es imposible que usted esté dispuesto a vivir de esa forma y a morir de esa forma por una mentira. Dilian, pero mucha gente muere por mentiras. Sí, pero no saben que es una mentira. Eso es diferente. Mucha gente muere por mentiras creyendo que es verdad. Han habido sectas donde todos han tomado veneno, todos se han quitado la vida, pero ellos creen que están haciendo lo correcto. Ellos están convencidos y tomaron veneno. Ellos le dieron venenos a sus hijos porque están convencidos que esa era la verdad. Los kamikaze no se tiraban, no entregaban su vida porque estaban convencidos que si morían de esa forma iban a ir al cielo. Pero si tú sabes que es una mentira, si la verdad es que tú robaste el cuerpo y mentiras, hermano, usted no va a aguantar eso. Uno va a cantar, como decimos en Colombia. No, espere, eso no fue verdad. Yo les muestro dónde lo enterramos. No. Nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira. Ellos estuvieron dispuestos a vivir de la forma en que vivieron, a dejarlo todo, iglesia. Es que los discípulos lo dejaron todo, casa, carro y beca. Y yo meditaba con los jóvenes hace 8 días. Cómo los discípulos vieron a Jesús resucitado y todo en este mundo, Pablo dice que a él era como perseguir popó. Iglesia, la palabra que Pablo usa no la tradujeron basura, el término es estiércol. Cuando vieron la gloria, cuando vieron al Hijo resucitado, cuando entendieron lo que es eternidad y lo que es esto pasajero, dijeron, yo no voy a perseguir lo pasajero. Iglesia, nosotros, ¿cuántos seguimos persiguiendo el estiércol que los discípulos desecharon? ¿Cuántos hombres y mujeres desecharon lo que muchos de nosotros aún perseguimos? Porque cuando conoces al Cristo resucitado, cuando un poquito del cielo se te abre y tú entiendes lo que es la eternidad, todo pierde valor. Así que, iglesia,
Primera de Corintios 15, 17 al 19 lo leímos al principio. Si Cristo no ha resucitado, pero un momento, tenemos pruebas de que resucitó. Vamos a leerlo de esa forma entonces. Si Cristo ha resucitado, nuestra fe no es falsa. Porque Cristo ha resucitado, ya no estamos en nuestros pecados. Hemos sido perdonados, hemos sido limpiados. No importa las veces que pecaste, el Señor te ha limpiado. No importa si lo vuelves a hacer. Porque la palabra dice que el que confiesa y se aparta de su pecado, el Señor le perdona. También los que han dormido, aquellos que murieron antes de nosotros, no han perecido, no fue en vano. Y como no hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, no somos dignos de lástima. Iglesia, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Iglesia, tenemos un mensaje de poder para proclamar. Iglesia, le oro al Señor que aquí vivamos como teniendo un Cristo resucitado. Meditaba tanto en esa pregunta, ¿por qué buscan a Jesús en un cementerio? ¿Por qué usted está buscando a los vivos en un cementerio? Usted no busca un vivo en un cementerio. Yo decía, Señor, ¿cuántas veces te estamos buscando donde tú no estás? ¿Cuántas veces hemos puesto la confianza donde tú no nos has dicho que pongamos la confianza? El hecho de que el Señor resucitó, iglesia, quiere decir que Dios lo vindicó. Que muchos dijeron, vea, no pues que usted era el Hijo de Dios, ¿por qué no se salva a sí mismo? Dios dijo, venga, yo lo restauré. Él sí es el Hijo de Dios. Él sí dijo quien solía ser. Así que las palabras de Jesús no son solamente un hombre sabio como algunos argumentan. Es las palabras de Dios mismo. Son las promesas de Dios mismo. Son las bendiciones de Dios mismo para tu vida. Son las alertas de Dios mismo para tu vida. Es la ley de Dios para nuestra vida, iglesia. Así que quiero terminar este tiempo, si usted le parece bien, voy a invitarlo a que se ponga en pie. Voy a pedirle que cierre sus ojos ahí y que le pidamos al Señor en esta mañana que nos ayude a comprender el poder de la resurrección. Que en el nombre de Jesús el Señor quite toda duda en cuanto a la resurrección. Porque si dudamos que Dios tuvo el poder, que Dios no tuvo el poder para resucitar a Jesús, pues tampoco tiene el poder para estar obrando en nuestras vidas. Pero si Dios tuvo el poder para levantar a Jesús de la misma muerte, entonces ni la muerte tiene poder sobre nuestras vidas. Entonces ni la situación más difícil tiene poder sobre tu vida. Entonces ni la tentación más grande tiene poder sobre tu vida. Ni el pasado más difícil tiene poder sobre tu vida. Porque Él resucitó y con eso venció a la muerte y venció al pecado y venció a Satanás y te dio vida y te dio victoria y te hizo hijo y te hizo heredero. Somos sus hijos. Hemos sido comprados por su sangre. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por las pruebas que tú nos has regalado hoy, Señor. Gracias porque cualquiera que quiera levantarse a desmentir tu palabra, tú siempre tienes una respuesta. Nadie te coge, Señor, desprevenido. Gracias, Señor, porque hoy nuestra fe ha sido fortalecida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy le has enseñado a nuestra mente, a nuestro corazón, que eres un Dios poderoso,
que ni la muerte puede contenerte. Gracias, Señor, porque gracias a esa cruz, gracias a esa resurrección, nuestra vida es transformada. Ya no somos enemigos, ya no somos pecadores, ya no hay una condena sobre nosotros. Tú nos has limpiado, tú nos llamas hijos, tú nos llamas santos, tú nos llamas tuyos, Señor. Oro por cada persona en este lugar que ha tenido dudas en cuanto a su fe. Fortalécele. Ayúdale, Señor, a encontrar en tu palabra las respuestas que tú quieres darles, Señor. Oro por nuestros hijos que están siendo atacados constantemente en las escuelas, Señor, en cuanto a su fe. Que padres se formen, se levanten y tengan respuestas bíblicas, lógicas e históricas para sus hijos, Señor. Levanta, levanta padres, levanta tíos, levanta abuelos, Señor. Que no se dejen engañar y no permitan que sus hijos sean engañados. Gracias por la cruz. Gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias por la resurrección. Gracias por esa victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de proceder a la Santa Cena, estuve leyendo por ahí algunos libros, pero en especial me encontré con una revista cristiana bien interesante y leía un artículo acerca de el efecto que produce el veneno de la serpiente en un ser humano o en un animal. Y ustedes saben que hay serpientes demasiadamente venenosas y por lo tanto a quien pica, sea animal o sea humano, pues tiene pocos minutos de vida. Pero seguía leyendo el artículo y me interesó bastante que excepto un animal, específicamente el cordero o la oveja, cordero u oveja, en la palabra es exactamente lo mismo, era diferente. Cuando una serpiente, por muy venenosa que fuera, picaba un cordero o una oveja, al mezclarse el veneno con la sangre de la oveja o del cordero, esta realizaba un efecto o antídoto en contra del veneno de la serpiente y lo anulaba totalmente. De ahí que el cordero seguía su vida normal. Sí, sufría hinchazón, sufría dolor, efectivamente, pero no moría. Y esto lo traje como una ilustración para que nosotros hoy entendiéramos que nosotros como creyentes no tenemos por qué tenerle miedo ni a la serpiente llamada diablo, ni a su veneno mortal, porque en nosotros fluye la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo está en nosotros. Y cualquier intento de morder o de querer matar al cristiano, hermanos, no va a tener ninguna capacidad mortífera. Por eso recuerden que la palabra dice que si nos picara una serpiente, el efecto
de ese veneno no nos causará ningún daño, hablándolo espiritualmente. En el día de hoy, con base a todo lo que ha pasado, con base a todo lo que hemos hecho, todo se conjuga solamente en un mensaje, y es que la razón de ser de nosotros como cristianos es Cristo. Y como ya se ha dicho, si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero hoy celebramos con el mundo cristiano en todo el universo que Cristo resucitó de entre los muertos, que Jesucristo vive y reina por siempre y para siempre, que Él es la verdad, que Él es el único camino, que realmente Él es la vida, que lo que Él dijo es verdad, que Él no miente. Y hoy celebramos, no solamente a nivel de nosotros localmente, sino todos los días en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, celebramos a un Cristo resucitado. Aquel al que oramos cada mañana, cada tarde y cada noche, agradeciendo no solamente lo que nos ha dado físicamente, económicamente, materialmente, porque ya hemos dicho que eso es parte de la bendición, pero la real y verdadera bendición es poder tener a Cristo viviendo en nuestro corazón. Y hermanos, mire, me he puesto a analizar la cantidad de religiones que hay en el mundo. ¿Y sabe qué me da gozo y qué me da alegría? Que vivimos en la religión verdadera, que no estamos adorando a un Dios falso, a un Dios creado por el hombre, a un Dios hecho de manos de hombre, sino que estamos prácticamente creyendo y viviendo en nuestra propia vida aquel que lo ha hecho todo, que nos ama, que piensa en nosotros y que cada día su mano se extiende para bendecirnos. Es un gozo y es una gran alegría poderlo decir y poderlo proclamar a otros también. Hoy precisamente quise que celebráramos la Santa Cena porque tiene que ver exactamente con esto, con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El vino representa su sangre, el pan representa su cuerpo. Recuerden que Él se sentó con los discípulos aquella última noche, cuando ya prácticamente se despedía de cada uno de ellos, pero quiso cenar, quiso celebrar la Pascua con ellos como era costumbre en el pueblo judío en Jerusalén. Pero además de eso, además de comer la Pascua como buen judío, Él quiso hacer un pacto nuevo con sus discípulos y con la iglesia. Y ese pacto sería un pacto eterno. Ese pacto sería un pacto inviolable de parte de Él. Y es allí cuando entonces el Señor toma el pan, lo parte y le dice a ellos: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo quisieres hacer en memoria de mí. Y luego toma la copa y les dice: esta copa es también algo que representa mi sangre. Esa sangre que posteriormente Él derramó en la cruz del Calvario. Y esa sangre es la única que puede lavar de todo pecado el corazón del hombre. Gracias por sus oraciones, el Señor les bendiga, y póngase en pie como para terminarlo de molestar, como para que se estire, para que se relaje, y vamos a dar gracias al Señor. Padre Dios, queremos darte gracias primero por entregar a tu Hijo, Señor. Nosotros que ya somos padres no nos imaginamos el dolor, saber que no había otra forma y tú lo diste. Gracias por darnos a Jesús. Jesús, gracias por la obediencia a tu Padre.
Jesús, gracias por tu amor a nosotros. Gracias por cumplir en esa cruz lo que jamás nosotros habríamos podido hacer. Gracias por amarnos de esa forma. Pero gracias también porque siendo el Hijo de Dios, te entregaste, tú diste tu vida. Tú sabías que había un propósito. Y nosotros te rogamos que nos ayudes a vivir honrando ese sacrificio todos los días de nuestra vida. Queremos honrar el amor del Padre, queremos honrar el amor del Hijo, queremos honrar el Espíritu Santo que gracias a ese sacrificio ahora habita en nosotros y nos ha dado el poder para predicar esta noticia de salvación. Que no servimos un Dios muerto, que no servimos un Dios en un madero, servimos un Dios que ni la muerte pudo contenerte. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén, iglesia, el Señor le bendiga. No olvide su cafecito en la parte de atrás.